Hola hermanos, qué gusto encontrarnos de nuevo. En esta ocasión vamos a analizar un poco sobre el capítulo 3 del libro de Gálatas. Como lo hemos visto en los videos anteriores, el punto central es la situación entre la ley y la gracia. Es decir, el apóstol Pablo le predica a los hermanos de Gálatas sobre la salvación a través de Cristo Jesús, mediante la gracia de Cristo Jesús. Y por otro lado había un grupo de personas, judíos, que se habían vuelto cristianos, que eran de los partidarios de la circuncisión o personas que creían que era necesario hacerse judío primero para obtener la salvación. Ese es el punto principal de la carta a los Gálatas. Entonces en el capítulo 3, el apóstol Pablo inicia diciendo: Gálatas insensatos. Es una admiración. ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad, a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente justificado? Es una pregunta. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el escuchar con fe? ¿Tan insensatos sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Es una pregunta, bueno, son varias preguntas que les hace el apóstol Pablo a los hermanos de Gálatas. ¿Cómo es posible que ustedes que comenzaron bien, es decir, conocieron el mensaje correcto, el mensaje verdadero, ahora se estén desviando y ahora estén creyendo cosas que yo no les enseñé, cosas que van contrario a las enseñanzas, contrario a la verdadera fe? Como un reclamo que el apóstol les hace a los hermanos de Galacia porque tan pronto se habían apartado del camino correcto. Es interesante que en el capítulo 3 de Gálatas el apóstol Pablo hace 13 referencias, en 13 ocasiones hace referencia al Antiguo Testamento. Es interesante que si alguien conocía bastante de la ley era el apóstol Pablo. Él se describe a sí mismo como fariseo de fariseos. Y los fariseos eran personas que conocían y defendían la ley de Dios. Ahora, él mismo, conociendo tanto la ley, hace referencia en 13 ocasiones a las escrituras del Antiguo Testamento para aclararles a los hermanos de Gálatas que no hay discrepancia entre la ley y la gracia. Es decir, cada una de ellas tiene su papel y tiene su importancia, pero que no hay discrepancia entre ellas, sino que hay que entender exactamente cuál es la función de cada una de ellas. Y para eso menciona también el caso del patriarca Abraham, que todos lo conocían, por supuesto. Y dice el verso 6, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que tienen fe, estos son hijos de Abraham. Es interesante que menciona a Abraham y menciona que Abraham fue declarado justo por creer en Dios. Y también menciona la promesa, dentro de las referencias que hace, menciona la promesa que se encuentra en el libro de Génesis, capítulo 22 y verso 18, donde se le menciona a Abraham que a través de su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra. La simiente de Abraham se refiere a Cristo Jesús, y que como descendiente de Abraham, es decir, la simiente de Abraham, Cristo Jesús, la bendición llegaría a todas las naciones de la tierra. Por supuesto, esto abarca a todos los gentiles, todos los que no somos judíos. Ahora, él trata de hacerles ver a los hermanos de Galacia que la promesa que Dios le hace a Abraham también les alcanza a ellos. Y no tendrían por qué dudar de eso. Lo único que tendrían que hacer era ejercer la fe en el Hijo de Dios. Más adelante, el apóstol hace una aclaración sobre el papel de la ley. Es interesante cómo lo presenta. La ley no tiene por qué verse de una manera equivocada, de una manera mala, como algunos quizás pueden verlo, de ninguna manera. La ley fue dada con un propósito de ayudar al ser humano. En el capítulo 3, verso 23 y 24, voy a leer desde el 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniera la descendencia a quien fue hecha la promesa. Y fue dada por medio de ángeles, en manos de un mediador. Y el mediador no lo es de uno, sino de uno solo, pero Dios es uno.
Entonces la ley, hace una pregunta a él, ¿la ley contradice las promesas de Dios? De ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia sería verdaderamente por la ley. Pero la Escritura lo encerró todo, bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuera dada a los creyentes. Es interesante. El apóstol dice, bueno, la ley fue dada a causa de la transgresión, a causa de las personas, tuvo que darse la ley. Pero no es que la ley venga a suplir o venga a tener un papel para la salvación del ser humano. El verso 23 y 24 dice, pero antes que llegara la fe estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro tutor, nuestro guía, dicen otras versiones, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuéramos justificados por la fe. Quiero presentar acá un ejemplo que ha sido dado en muchas ocasiones, pero quizás es bastante apropiado, y es que la comparación entre la ley con un espejo. Se compara en muchas ocasiones a la ley con un espejo. ¿Por qué? Porque un espejo nos sirve para ver en qué condición estamos. Nos paramos frente al espejo, si queremos ver nuestro rostro, y vemos si nuestro rostro está limpio, está sucio. Lo único que hacemos es pararnos frente al espejo. El espejo nos dice, tu rostro está bien, está limpio, o tu rostro está sucio. Generalmente cuando tenemos duda de ver en qué condiciones estamos, vamos, nos vemos, el espejo nos dice, ¿sabes qué? Está sucio, tienes una mancha. ¿Y qué hacemos? No nos limpiamos con el espejo. Por supuesto, no se puede. Vamos a un lugar donde hay agua, nos lavamos con agua y jabón y nuestro rostro queda limpio. Lo mismo hace la ley. La ley no puede limpiarnos, es como un espejo, solamente nos dice dónde hemos fallado, nos dice si estamos sucios, si hemos pecado, pero no nos puede limpiar. Quien nos limpia es Cristo Jesús. Entonces la ley hace un papel de guía, nos conduce hacia aquel que de verdad puede limpiarnos, que es Cristo Jesús. Finalmente el apóstol termina con un texto que es bastante conocido, lo hemos leído y lo hemos aprendido en muchas ocasiones, y es el verso 28. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente descendientes de Abraham sois y herederos según la promesa. Muy bien, el apóstol termina diciendo, bueno, todos somos uno en Cristo Jesús. Ya no hay judío, no hay griego, es decir, para Cristo Jesús todos somos salvos. No importa nuestra raza, no importa nuestro origen, nuestro sexo, no importa dónde hayamos nacido, quiénes seamos, el color de nuestra piel, eso no importa. Cristo murió para que todos tengamos la oportunidad de ser salvos, a través de la fe en Él. La gracia de Cristo nos alcanza, nos abarca a todos, no importa nuestra nacionalidad, no importa nuestro origen étnico, eso no es importante, no es significativo. Lo significativo es que Cristo murió por cada uno de nosotros. Y al tener fe en Cristo Jesús, nos convertimos en herederos de la promesa, en descendientes de Abraham, descendientes espirituales de Abraham, y por lo tanto herederos de la promesa de la salvación en Cristo Jesús. Que Dios te bendiga.